Continuamos con el derecho tributario material o sustantivo y vamos a hablar ahora en el punto de las exenciones y los beneficios tributarios. Como veníamos comentando, cuando hablamos del nacimiento de la obligación tributaria que se produce en oportunidad del acaecimiento del presupuesto de hecho o hecho imponible en la realidad, cuyo efecto, como dijimos anteriormente, era la obligación tributaria y el mandato de pago. En el caso de las exenciones y beneficios tributarios, son aquellos supuestos legales que neutralizan o enervan la consecuencia que genera el acaecimiento del hecho imponible. Es decir, cuando hablamos de consecuencia, hablamos de la obligación de pagar el tributo. ¿Sí? Siempre estos supuestos deben estar contemplados en la norma jurídica tributaria, o bien puede estar contemplado en alguna otra norma jurídica. El fundamento que tienen las exenciones y los beneficios es una cuestión de política fiscal que se tiene en cuenta para determinadas circunstancias o situaciones que permiten neutralizar, como les digo, este vínculo con el mandato de pago y si bien se produce el hecho imponible, pero el sujeto no se va a encontrar obligado a pagar totalmente o parcialmente o en el tiempo determinado la obligación tributaria, ¿sí? Bueno, estas son excepciones al principio de generalidad y en principio vamos a decir que son de carácter restrictivo, es decir, sí o sí tienen que estar contempladas en las normas o en las leyes de manera taxativa y expresa. En las exenciones se produce una desconexión del hecho imponible, la desconexión es total entre el hecho imponible y el mandato de pago, ¿sí? En el caso de los beneficios fiscales, la desconexión es solo parcial, es decir, entre la hipótesis y el mandato, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver a continuación, como beneficios fiscales también tenemos los regímenes de promoción, desgravación, subsidios, aportes económicos, que ya vamos a verlos. En las exenciones tenemos dos tipos de exenciones, las subjetivas, donde el efecto neutralizante se vincula con los sujetos obligados al pago, ¿sí? Por ejemplo, por lo general las cooperativas, puede ser, o las mutuales, las obras sociales, pueden ser los agentes de turismo, etcétera. Eso siempre los van a ver contemplados en cada uno de los tributos, ¿sí? En las exenciones objetivas, el efecto neutralizante o supuesto neutralizante se vincula con los bienes o la actividad, es decir, con la materia gravada, ¿sí? Por ejemplo, en el impuesto a los ingresos brutos puede haber actividades como la construcción, como la impresión de libros, que pueden estar exentas, digamos, de pagar el tributo, ¿sí? Bueno, en los beneficios fiscales tributarios, la neutralización cuantitativa decimos que es parcial en el caso de la desgravación. También tenemos la neutralización temporal parcial, que es, por ejemplo, demorar o en el tiempo que generalmente se estipulaba para pagar, la ley permite prorrogar los plazos, ¿sí? En el primer caso, cuando hablábamos de la neutralización cuantitativa parcial, que se refiere al monto a pagar, que es el caso de las quitas, las reducciones que se estipulan. Y en el caso, por lo general eso los vemos en las moratorias a fin de año, cuando el Estado, por lo general municipio, nacional o provincial, establece determinadas quitas en los intereses o en las multas para generar el ingreso o la recaudación más ágil al fisco. Bueno, vuelvo a la neutralización cuantitativa temporal, que es la que les dije, que es parcial porque determina en el tiempo, digamos, la ley en los tiempos que generalmente se estipula el pago, permite diferir el pago del tributo, ¿sí?
Después tenemos los regímenes de promoción e inversión, que es cuando el Estado estipula por determinadas circunstancias un paquete de medidas dentro de las cuales pueden ser fiscales, en las cuales se puedan generar exenciones o diferimientos de gravaciones para generar una mayor producción o actividad en determinadas zonas o sectores. En el caso también tenemos de los incentivos para determinadas regiones o zonas, por ejemplo, por cuestiones climáticas o de catástrofes naturales, como inundaciones, muchas veces en esos lugares que hay una actividad productiva, puede el Estado determinar una neutralización, como le dije, temporaria parcial, es decir, que no paguen por determinado tiempo los impuestos o que se prorroguen, ¿sí? Después, en el tercer caso de los beneficios fiscales, tenemos los montos que el Estado entrega a los particulares, que pueden ser en carácter de subsidios, de subvenciones, aportes económicos que pueden ser reintegrables o no reintegrables. Por ejemplo, si quiere incentivar la plantación de bosques, se estipuló en algún momento una ley que se llamaba la Ley de Bosques Cultivados, donde existían una cierta cantidad de incentivos fiscales y el Estado, por ejemplo, una vez que el sujeto o el contribuyente realizaba la actividad en la plantación de árboles, le permitía gozar de estos incentivos, ¿sí? Entonces pueden ser aportes económicos, como les dije, reintegrables, es decir, a recupero del fisco, o no reintegrables directamente, que entrega en carácter de subvención, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a la extinción de las obligaciones tributarias, ¿sí? En el caso de la extinción de la obligación tributaria, la principal es obviamente el pago. Nosotros sabemos que el contenido de la obligación tributaria es la prestación, el cumplimiento de la prestación, que esencialmente hablamos de la prestación de dar o la obligación de ingresar una suma de dinero en concepto de tributo. Bien, el pago no es un acto voluntario, es un acto jurídico debido. ¿Por qué? Porque si el sujeto realiza el presupuesto de hecho contemplado en la norma, es decir, el hecho imponible, nace esta obligación de pago. Por lo tanto, es debido y es una obligación legal de interés público, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos nosotros definir como pago? Como el cumplimiento de la prestación objeto de la relación jurídica, lo que presupone que la existencia de un crédito líquido y exigible a favor del fisco, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que siempre se aplican en primer término las normas tributarias específicas, ¿sí? Y supletoriamente, y en el caso que no contemple en el derecho tributario algún supuesto, se aplicarán las normas del Código Civil y Comercial. El efecto liberatorio del pago, ¿cuál es? Que extingue la obligación tributaria, siempre que sea aceptado por el fisco, ¿sí? Por ejemplo, en esto se los tengo que mencionar, la boleta de depósito bancaria no tiene entidad de recibo de pago cancelatorio. Siempre luego que el sujeto realiza la declaración jurada y deposita en la entidad bancaria la suma de dinero, el fisco tiene la facultad de fiscalizar, verificar y fiscalizar que ese pago se ajuste a la liquidación que formuló y si esa liquidación se ajusta también a la realidad. Debe efectuarse conforme a la norma general, como le dije, en materia de liquidación de deuda y cumplir con la declaración jurada, ¿sí? Bueno, ahora en cuanto a los requisitos, podemos decir que tenemos requisitos subjetivos porque no cualquiera puede pagar. Ya hablamos de que es el contribuyente el que paga, puede también recibir pagos de terceros, aunque no siempre las normas tributarias prevén esas situaciones. Tiene que ser como requisito objetivo la integridad o exactitud, es decir, lo que realmente se debe, y la correspondencia o identidad con lo que se debe pagar, ¿sí? O lo que se tiene que pagar, conforme el impuesto.
y temporal, porque se tiene que cumplir en un plazo determinado que lo estipula la ley, formal, cumpliendo ciertos recaudos formales, como yo les dije recién, presentar la declaración jurada y el formulario de liquidación de deuda y la boleta de depósito. ¿Sí? Bueno, una vez cancelada la obligación tributaria, entendemos que es un derecho adquirido y amparado por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Es decir, que una vez que se ha cancelado la obligación tributaria y se tiene por extinguida, por más que luego salga una ley que modifique algún supuesto relativo a esa obligación, no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio de quien ya canceló la deuda. Por eso decimos que está amparado por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Bueno, en el pago por consignación, si bien no es muy frecuente en el ámbito tributario, pero sí lo tenemos que tener en cuenta porque sí se puede producir. Es decir, se puede dar cuando por distintas circunstancias el fisco se rehúsa a recibir el pago ofrecido por el deudor o bien se encuentra imposibilitado para hacerlo por una causa que no le es imputable. Y por lo general no se da porque el deudor, o sea, como les decía recién, paga mediante depósito bancario, es decir, que no va personalmente al fisco a pagarle la suma líquida de dinero, se deposita en la cuenta bancaria. A todo evento pueden ver en caso del pago por consignación lo que estipula el Código Civil y Comercial en el artículo 904. También se puede producir una instancia judicial en el cual, constituyendo en mora al Estado y no quiera recibir o se rehúse a recibir el pago, lo puede hacer el pago por consignación en sede judicial, obviamente. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de la imputación nos tenemos que preguntar, bueno, yo hago la declaración jurada, deposito, ¿y a qué se imputa? Bueno, muchas veces no coincide en la liquidación que hace el contribuyente con lo que entiende el fisco que se debe imputar el pago. Pueden existir ahí divergencias y bueno, se determinará obviamente conforme el procedimiento administrativo que determine el fisco en cuanto a si la deuda se encuentra cancelada o no y a qué se imputa esa misma deuda. ¿Sí? Bueno, con relación a los anticipos, que también quiero hablarles de eso porque es bastante importante para entenderlo. El anticipo representa un pago a cuenta de la obligación tributaria futura principal, cuya cuantía se determinará más adelante o oportunamente a determinar el monto del tributo de manera definitiva y por el cual se formula la declaración jurada final. ¿Sí? El anticipo tiene una dependencia jurídica con la obligación tributaria principal. Entonces decimos que no es una obligación autónoma. Y una vez que se determine el monto, es decir, final de ese impuesto, la suma anticipada se podrá computar como pago definitivo. ¿Sí? Por lo general, este tipo de instituto, es decir, del anticipo, se utilizan para los impuestos de ejercicio, ¿sí? Es decir, anuales, por ejemplo. Entonces, la suma ingresada, como dijimos recién en concepto de anticipo, no reviste el carácter irrevocable de pago, lo cual ocurre cuando se presenta la liquidación final, como les dije recién, una vez concluido el ejercicio fiscal. Seguimos con otros modos de extinción de la obligación tributaria. Bueno, en el caso de la compensación en el ámbito tributario, la compensación puede ser de oficio o bien a pedido de parte. ¿Sí? Por lo general siempre debe ser admitida por el fisco, aunque también puede haber excepciones. La compensación se produce cuando en un tributo se puede pagar excesivamente, pueden haberse liquidado por error. Entonces, al haberse liquidado por error, el contribuyente puede pedirle al fisco una compensación con respecto a otro periodo, con respecto a otro concepto del tributo, intereses o una multa, o también puede ser con otro tributo. No nos olvidemos también que tenemos estas figuras de los responsables solidarios,
donde puede ser el supuesto de que sea un mismo sujeto, agente de retención, es decir, responsable por deuda ajena, que lo estudiamos también, y contribuyente de un tributo. En principio, esa situación, en ese caso, no se permitía la compensación, pero en algunos casos la jurisprudencia la admitió. Como les dije, en el caso responsable sustituto, agente de percepción, agente de retención, y luego como titular, como responsable por deuda propia de sus propias obligaciones tributarias. Entonces, como dijimos, acuérdense, la compensación puede ser de oficio, es decir, que se encuentra facultado el fisco, podrá realizar esta compensación, o bien puede ser que el contribuyente se la solicite al fisco y el fisco, mediante un procedimiento administrativo, la admita. En el caso de la confusión, que es un instituto muy similar al del Código Civil, se produce cuando la calidad del acreedor y deudor se reúnen en una misma persona y patrimonio. ¿Sí? Por ejemplo, puede pasar en el caso de una herencia vacante que la persona fallece, tiene una deuda con el fisco, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, y queda ese bien inmueble como titular el fisco, como titular de la propiedad del fisco, por lo tanto, ahí se produce esta confusión y obviamente se extingue la obligación tributaria. En el caso de la novación, que también es otra modalidad de la extinción de la obligación tributaria, la extinción se produce por la creación de una nueva, destinada a reemplazar la anterior, ¿sí? Se puede producir por una modificación de un sujeto o del objeto. Esos son los elementos que vamos a encontrar en el Instituto de la Novación. Lo que sí les quería comentar, que por lo general, cuando se realizan los planes de pago, se discute si el realizar un plan de pago de un tributo implica la novación de la deuda. Bueno, si la disposición, no hay una norma jurídica, tributaria, que así lo establezca, no podemos entender no podemos considerar que se ha novado esa obligación tributaria, ¿sí? Así que tengan presente este supuesto que se da frecuentemente en el ámbito fiscal. Las transacciones, bueno, la transacción, como sabemos, el crédito fiscal es indisponible, por lo tanto un sujeto que representa al Estado, que está del lado del acreedor, no puede por sí mismo disponer, negociar la deuda tributaria o lo que se debe en la obligación tributaria, ¿cierto? Por eso tenemos que tener en cuenta acá principalmente este principio de indisponibilidad que se aplica a rajatabla. En el caso de la condonación y de la remisión de deuda, que en el caso de la condonación, que es lo más frecuente, hay una imposibilidad de cumplir con la obligación tributaria. Por lo general, los ordenamientos fiscales nacional, provincial o municipal lo contemplan y determinan reglamentariamente ciertos requisitos a cumplir para que el contribuyente pueda solicitar la condonación de deuda. Sí, tiene que acreditar las circunstancias de estar impedido económicamente para asumir la obligación tributaria y el pago de la misma, entre otras cosas. Vamos a ir a la prescripción, ¿sí? Como una modalidad de extinción de la obligación tributaria. Bueno, el Instituto de la Prescripción ustedes ya lo conocen porque lo han estudiado en el derecho civil. Ahora bien, en el marco de la prescripción en el ámbito tributario existen normas específicas, ¿sí? Ustedes saben que para que se genere la prescripción liberatoria, porque siempre hablamos acá de prescripción liberatoria, para que se genere necesitamos reunir dos requisitos, que es la inacción del acreedor y el tiempo que estipula la ley, el transcurso del tiempo que estipula la ley o el plazo que debe acaecer para poder invocar
que la deuda o la obligación tributaria se encuentra prescripta, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos en el ámbito nacional la Ley 11.683 que contempla el instituto de la interrupción y de la suspensión de los plazos de prescripción, ¿sí? La interrupción y la suspensión son dos modos que existen para ya sea dejar de computar el plazo o suspender el transcurso del plazo por alguna circunstancia que la ley tiene en cuenta, y ya sea en el caso de la interrupción, ese plazo acaecido se deja de computar, se produce este hecho, y una vez que cesa este hecho interruptivo, se inicia de cero a computar el plazo. En el caso de la suspensión, tenemos que el plazo acaecido se paraliza mientras que se suscita este hecho, que tiene en cuenta la ley como neutralizante, y cuando se cesa ese hecho, se reanuda el plazo computando el plazo anterior acaecido, ¿sí? Bueno, la ley contempla en qué caso se produce la suspensión de los plazos de prescripción y los de interrupción. Bueno, acá quisiera aclararles que el tema de la prescripción es algo muy discutido en el ámbito provincial y en el ámbito municipal con cuanto a la potestad tributaria que tienen los estados provinciales y municipales para establecer los plazos de prescripción. Ustedes saben que antes del Código Civil había una doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Filcrosa, a donde se estipulaba que se aplicaba estrictamente los plazos previstos en el Código Civil y Comercial, porque se entendía que era un instituto de derecho de fondo, ¿sí? Bueno, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, el propio Código estipula que los plazos de prescripción en materia de tributos locales, es decir, tanto provinciales como municipales, los estipulan las propias provincias que tienen potestad tributaria para determinarlos. Bueno, ahora, no obstante esas normas que están contempladas en el Código Civil, muchos se cuestionan si solamente las provincias pueden determinar el plazo o también pueden determinar en qué situaciones se suspende o se interrumpe dicho plazo, o hay que ir, en caso de suspensión o interrupción, al Código Civil, porque la norma misma del Código Civil no contemplaba algunas modalidades dentro de los plazos de prescripción. Bueno, todo esto todavía la Corte no dio un criterio luego de Filcrosa, así que estamos esperando ese lineamiento. De todos modos, las provincias obviamente estipulan y determinan en sus ordenamientos fiscales los plazos de prescripción y el cómputo y los institutos como la suspensión y la interrupción. Bueno, ahora en ese punto es cuando hablamos de los principios del Código Civil aplicables en esta materia, ¿sí? Bueno, la prescripción en los tributos. Bueno, otra cosa que les quería recomendar, disculpen, en el caso de prescripción, bueno, sería óptimo que lean el fallo de Filcrosa, el de Casa Casma, porque a partir de Casa Casma es donde se sugiere que se modifiquen las normas a través del Congreso de la Nación para tutelar esta potestad tributaria que tienen las provincias y los municipios. Bueno, ya voy terminando con este tema y me quedaba solamente el tema de los intereses y de los intereses resarcitorios, moratorios y los punitorios, los recargos, y que bueno, eso los pueden contemplar en el material de estudio, pero simplemente que les quería decir que en el caso del interés resarcitorio o el interés moratorio, a pesar de las distintas teorías y de las distintas doctrinas por parte de los diversos autores, la Corte lo considera que es de naturaleza resarcitoria, ¿sí? Que se debe pagar por el daño que se produce al no pagar en término al fisco. Bueno, quería
digamos, darle un pantallazo de los últimos puntos y bueno, les agradezco haberme escuchado y cualquier duda las pueden hacer a través del foro. Desde ya, muchas gracias.